Bienvenidos, hermanos Germán, hermana Carmen. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Hermana Laura, Dios le bendiga. México para Cristo. Hermana Paola Cancino. ¿Cuántos creen que es necesario renovar fuerzas? ¿Cuántos se han sentido desgastados, abatidos? ¿Cuántas veces Claro que sí, hermana Marilé. Dios le bendiga, claro que sí. Amén. ¿Cuántas veces hemos experimentado una total fatiga emocional y espiritual? Eso se siente. Uno no puede decir yo no, porque se siente. Y estas aparentes crisis, porque las podemos definir como crisis, al final terminan llevándonos en una dirección en la que muchas veces nuestra carne y nuestra lógica no quiere ir. Bienvenida, hermana Liliana. Dios le bendiga. ¿Cuántas veces hemos tenido que callar por temor a que te señalen de pecador? Porque para la cristiandad, para el esquema religioso, decir que usted se siente fatigado, decir que se siente disminuido espiritualmente, decir que se siente abatido, lo consideran señal de pecado. Muchas veces y muchos cristianos optan por callarse algo que debiéramos tener la suficiente coinonía, la suficiente confianza para decirle a un hermano, me siento así. Porque entonces no es hermano. Si yo considero a alguien familia y yo no voy a ese alguien con la confianza necesaria, suficiente para decirle no estoy bien, entonces no lo considero hermano. Muchas veces, y esto tiene que ver con los esquemas religiosos, hemos asumido que aceptar que estamos fatigados emocionalmente o que estamos fatigados espiritualmente nos hace acreedores de condenación y de juicio. Pero es que la iglesia se ha encargado de vender esta idea. La misma iglesia se ha encargado de vender esta imagen de que el que admite que se siente debilitado o abatido es porque está en pecado. Y resulta que solo los guerreros, que solo el que se esfuerza, es el que experimenta, gracias, es el que experimenta cansancio. Hermano Javier, una persona que no trabaja se cansa. No está haciendo nada. Una persona que no batalla, un soldado que no va a la batalla, puede hablar de cansancio, de peligro. No. Entonces, la fatiga emocional y la fatiga espiritual no es la consecuencia de una vida de pecado, sino de una vida de esfuerzo. La Biblia dice en Efesios 6:12, el apóstol Pablo revela que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las esferas celestes, huestes de maldad. El hecho de que usted no se autodefina como guerrero espiritual no quiere decir que usted no esté en guerra contra las tinieblas. El hecho de que usted no ostente un título ministerial no quiere decir que usted no esté en pleito con Satanás. Porque desde el día que nosotros le dijimos a Cristo, yo quiero que sea mi Señor y Salvador, se desató una guerra en la que no estábamos antes. Porque sin Cristo caminábamos en la dirección que el diablo quería que camináramos. Por eso es que Pablo, a la iglesia de Corintios,
Amor, ábrele a Sarai, por favor. Pablo a la iglesia de Corintios le habla del príncipe de este mundo, le habla del espíritu de las tinieblas de este siglo. Y Pablo estaba hablando era de los movimientos espirituales influenciados, dirigidos por las tinieblas, para que la luz del evangelio de Cristo no le resplandezca al que está cautivo. Es allí el por qué una persona sin Cristo tratamos de abordarla, incluso de confrontarla, y nos dice: yo estoy bien, yo puedo solo. Eso es parte de un movimiento espiritual alineado con el plan de las tinieblas de tener a una humanidad esclava. Cuando nosotros entendemos que Cristo es la respuesta, que Cristo es la solución, que Cristo es la salida, que Cristo es mi perdón, que Cristo es mi libertad, que Cristo es mi sanidad y mi restauración, a partir de ese mismo momento, sin que usted haya ido a un instituto teológico, sin que vaya a un instituto bíblico, aún sin haber abierto la Biblia, se desató contra ti y contra mí una guerra espiritual. La guerra espiritual no es un ministerio exclusivo de unos pocos ungidos que dicen que están peleando contra el diablo. No. Cuando usted abrió su corazón a Cristo, usted le cerró el corazón al diablo. Y allí es donde empieza la verdadera batalla espiritual en todo aquel que se conoce como hijo de Dios, que pasa a ser de criatura a hijo de Dios. Entonces, este término, y lo hemos predicado varias veces, yo soy guerrero espiritual. Muéstrame las charreteras entonces, porque la guerra espiritual no es irse a dar puños con el diablo. La guerra espiritual es tener las herramientas que el Espíritu Santo le otorga al creyente para resistir, no para contender. Y ahí en Efesios 6 está claro. Y Pedro lo dijo, y Pablo lo dijo: resistan al diablo y huirá de vosotros por un tiempo. Y en la Biblia es clara cuando dice: al cual resistir firmes, dando gritos, echando aceite, tirando agua, regando sal. No, al cual resiste firmes en la fe. Dice, sabiendo que las batallas que tú enfrentas, las están enfrentando todos nuestros hermanos. Es que la iglesia no es este grupito que está aquí hoy, la iglesia es todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Y el hecho de creer en Jesús nos convierte en un blanco de las tinieblas, nos ponen un tiro, un blanco en el pecho y en la espalda. El hecho de que usted tenga la intención de buscar a Cristo, inmediatamente activa saetas, activa demonios contra ti. Porque el diablo es mal perdedor y no va a aceptar que un alma que estuvo cautiva por él ahora reciba la luz de Cristo. Esto de es necesario renovar la fuerza se convierte en el pan diario del creyente. ¿Por qué? Porque así usted no esté metido 24/7 en las cuatro paredes de un templo. Cuando tú eres luz, vas a ver un choque espiritual contra las tinieblas donde tú te muevas. Usted no necesita que no, que tengo vómito porque sentí que en esa casa hay pecado. Eso es mentira. Eso es producto del emocionalismo y de falsas doctrinas. El diablo no te va a avisar que te está atacando. El diablo es sutil, es maquinador. Él trabaja de otra manera en tu mente. Él te lanza saetas. Tú no puedes vivir sin Arnulfo, como es el nombre de moda, Oscar, Brian Steven, los Brian. Tú no puedes vivir sin Brian Steven. Tú no puedes vivir sin Judas Caín, porque si Judas Caín te deja, tú te vas a morir. Son saetas del enemigo, porque el enemigo incita nuestras emociones para que dependamos de cualquiera o de cualquier cosa, menos de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido? ¿Cuántas veces has sentido que no das más?
Incluso que sientes que hasta tu oración no va a ninguna parte. Yo mismo tengo que levantar la mano y decir, yo lo he sentido 1.000 millones de veces. Esto de que yo soy un Superman espiritual, yo no peco, yo no fallo, a mí yo camino y la unción me persigue, eso es mentira. Eso es autoindulgencia, autoexaltación. ¿Cuántas veces has sentido lo que algunos llaman cielos cerrados? Este término lo trae la iglesia neopentecostal, pero tiene peso. Hay veces que tú oras y tú sientes que tu oración no pasó del techo, que no pasó nada. Y allí está trabajando el enemigo, porque desafortunadamente los esquemas religiosos nos enseñaron que al orar hay que sentir algo, y es mentira. Si usted al orar sale insatisfecho porque no sintió nada, usted está en las emociones, no en el espíritu. Porque las emociones con el espíritu no van de la mano. Y aquí porque muchos oran y salen a reventarse. Y aquí porque muchos oran y salen a tomar las peores decisiones de su vida, porque oraron en las emociones, oraron en el afán, oraron en la carne. ¿Por qué? Señor, si tú me estás escuchando, que venga ese viento y me pegue en la espalda, y llega el diablo. Dios me respondió. Estaba viendo una serie con mi esposa anoche que se llama Criado por Lobos. Entre otras cosas, se la recomiendo. No es cristiana. El pastor debe ver puras series ungidas. No, eso es mentira. Es una serie de ciencia ficción. Pero me llamó algo porque usted tiene que ver dónde le queda una enseñanza. Hasta en lo mínimo hay una enseñanza bíblica. Y es como hay una secta en esa serie que el Dios de ellos se llama Sol. Y supuestamente ese Dios Sol les manda a hacer cosas, los pone a hacer cosas, los pone a ir a otro lado. Y el líder de esa secta empieza a sentir que Sol lo abandonó, que Sol no lo escucha. Y va y se mete y le doy a uno de los soldados que estaba con él y empieza a decir, Sol, dame una señal. Y un niño que está en la serie, en ese momento, coge una fogata y prende la choza en que estaba el hombre orándole a su deidad. Y el hombre salió convencido que el incendio lo provocó el Dios al que él le estaba pidiendo y salió desatado. Hay muchos cristianos que vivimos de esa manera, desatados de las emociones. Cuando hablo desatado, no estoy hablando de cadenas rotas, estoy hablando de que andan en una carretilla sin control, de emoción sobre emoción. Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me puso el sentir. Cuando yo hablo de sentir, de sentimientos, estoy involucrando mis emociones y Dios no habla a tus emociones. Dios no mueve tus emociones. El hermano Javier Romero y yo conocemos a un varón que hoy en día él se autodenomina profeta de Dios. Ya los profetas no son funcionales. El que dice, yo soy profeta, Dios me levantó. No, es mentira. Cuando en Efesios 4:11 Pablo habla de que el mismo Dios constituyó, y te está hablando en pasado, a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Está hablando de la necesidad que la iglesia tenía para ser levantada como iglesia. El mismo Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y si lo dice Jesús, yo me rindo a lo que diga Jesús. Así me lo quiera venir a resucitar Frank Smith, Joseph Pan, el que quiera. Yo le creo más a Jesús. Y entonces, claro, se necesitaban profetas. ¿Y qué fue Isaías? ¿Y qué fue Jeremías? ¿Y qué fue Oseas?
y Amós. Entonces nos damos cuenta que hay una iglesia que cree que camina con Cristo, pero está caminando por las emociones. Y cuando caminamos en las emociones, no somos renovados en nuestras fuerzas. Simplemente seguimos de fatiga en fatiga. Y es necesario renovar nuestras fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque si hay fatiga espiritual. Por eso el ministerio no es activismo, sino proactivo. El buen ministro no es el que más hace, sino el que hace la voluntad de Dios. Aquí aquí usted puede venir los miércoles en la noche y los viernes en la noche a la plaza del Cementerio Universal. Y hay un grupo que viene a hacer fila porque sabe que esos 2 días le regalan comida. Pero a toda esa gente que está ahí no se la llevan para el templo de ellos, porque en el templo de ellos estos pobres no caben allá. Ellos están haciendo activismo, no están haciendo la voluntad de Dios, porque Jesús dijo que nosotros no podíamos hacer acepción de personas. Aquí cabe el rico y el pobre, aquí cabe el santo y el corrupto, porque es que al final nosotros no podemos olvidar de dónde fuimos sacados. El día que yo me olvide de dónde me sacó el Señor, estoy listo, porque ese día me creo más que Dios. Esto es tan sencillo como que un carro o una moto, Germán, quítale los retrovisores a la moto, ¿cómo manejarías? ¿Por qué? Porque no ves quién viene atrás, ¿cierto? Nosotros tenemos un retrovisor, conciencia, que nos recuerda el Espíritu, nos dice, no te enaltezcas, acuérdate de dónde. Amén. Es que eso es el retrovisor. Cuando yo me acuerdo cómo me hablaron de Cristo, yo digo, wow, todo este proceso, y no se ha terminado. Ahora, sí sabías que nuestra fe y nuestras fuerzas son golpeadas constantemente. Por eso hablaba de esa verdadera lucha espiritual que hay. Es que el hecho de que usted no esté caminando las calles de Barranquilla echando aceite y conjurando demonios, eso no quiere decir que usted no está en guerra espiritual. Tú estás en guerra espiritual desde el momento en que recibiste a Jesús como Salvador y Señor. 24/7, las tinieblas no descansan. Nosotros nos cansamos. Isaías, para entonces se le olvidó la palabra. No. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, 28, 31. Hermana Liliana, hermana Norma, les agradezco que si se nos va el audio me escriban inmediatamente. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios con D mayúscula, eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo a quien, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aclara, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, ahora aclaramos esto, tendrán, número 1, nuevas fuerzas. Número 2, levantarán alas como las águilas. Número 3, correrán y no se cansarán. Y número 4, caminarán
y no se fatigarán. Por supuesto que está hablando en términos espirituales. Jesús dijo, al que toque, abrirá. El que busque, hallará. Y parafraseando la expresión de Jesús, el que busca respuestas, encuentra respuestas. Este pasaje de Isaías es una respuesta de Dios para el profeta. Quien está escribiendo es el profeta. Pero está escribiendo lo que Dios le responde al profeta. Cuando yo miro esto entiendo que Isaías no era Dios, que Isaías era un hombre de carne y hueso. Él mismo lo expresó. Él mismo sabía lo que era la redención. Isaías, de hecho, el libro de Isaías es de los libros proféticos, es el libro que más te muestra lo que es la redención, el perdón, el amor de Dios. Ahí está en todo Isaías. Pero usted note que en Isaías 1 habla de su pecado, porque al hablar del pecado, habla del pecado de él. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Si fueran rojo carmesí, vendrían a ser como blanca lana, hermana Ilse, Dios le bendiga. O sea, él está hablando del pecado, no de los demás. Está hablando también del pecado de él. Y cuando Isaías dice que el Dios le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿sabe de quién está hablando él? Está hablando de él mismo. Esto nos lleva a una instancia. Y es cómo se sentía Isaías. ¿Qué preguntó Isaías para que Dios le respondiera de esta manera? El hecho de que Isaías sea reconocido como el principal profeta no lo eximía de seguir siendo un hombre expuesto al cansancio, a la fatiga física, a la fatiga emocional y a la fatiga espiritual. ¿O acaso Eliseo no se fatigó? ¿O acaso Elías? ¿Cuántos profetas mató Elías, Javier? Sí, ¿cuántos? Otra, 450 profetas de Baal. Y después de Jezabel lo amenaza y sale corriendo. ¿Pero por qué huye? Porque lo amenazó una mujer. No simplemente por esto, sino que después de cada batalla, todo el mundo necesita un reposo. Y aquí hay un contexto espiritual. Por eso es que nosotros debemos entrar a reposos. Cuando Jesús dice, yo soy el Señor del reposo, dándole la verdadera interpretación a lo que es el Shabbat. Por eso es que nosotros hoy no celebramos Shabbat, porque Jesús es el Shabbat, y si tenemos a Jesús vivimos en el Shabbat todos los días, no los sábados. Elías acaba con los profetas de Baal. Tremenda experiencia que vive el pueblo, tremendo mover de Dios, tremenda demostración del poder de Dios. Pero una mujer lo amenaza y sale corriendo. ¿Por qué? Yo me preguntaba eso cuando estaba preparando el mensaje. Y no es porque, no, es que Elías se acobardó. Elías estaba agotado. Podía ser el profeta, podía ser el ungido de Dios, pero no era Dios. Por eso Isaías, reafirmando, dice, Jehová no desfallece, ni se fatiga con cansancio, pero nosotros sí. Isaías también. El ser usado por Dios no es una vacuna para no fatigarte. El que sea usado por Dios no te da una vacuna para que a tu vida no venga el afán, ni la preocupación, ni los conflictos, ni las pruebas, ni las batallas. El ser usado por Dios atrae a tu vida batallas, pruebas, luchas y ataques.
El pasaje de Isaías 40, 29 es la respuesta de Isaías. ¿Qué le preguntó Isaías a Dios? Cuando él dice, él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es posible que Isaías en ese momento estaba sin ninguna fuerza, por algo está escrito allí. Una cosa, él dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna. O sea, al que dice, hasta aquí llegué. Al que dice, ya no doy más. Al que dice, no puedo más. Por tanto, este contexto de que es pecado aceptar que estamos cansados, que estamos desgastados, que estamos abatidos, no es para juzgar, no es para señalar de pecador, es para que ese hermano o esa hermana que me dice, me siento cansado, me siento abatido, sea el foco de mi oración, sea el enfoque que en mis oraciones me inquiete a pedirle a Dios, dale fuerzas nuevas a mi hermano. Porque yo desconozco la batalla de cada uno. Dios conoce personalmente nuestra batalla, pero uno humanamente, yo desconozco la batalla de Sarai, yo desconozco la batalla de Germán, yo desconozco la batalla de Oscar, a menos que ellos me digan, venga, ayer a las 7 de la mañana me levanté y experimenté esto, a las 8 me pasó aquello, a las 10 que es algo totalmente diferente. Pero nosotros no conocemos la batalla personal. Pero cuando mi hermano me dice, no puedo más, es cuando yo debo ser el que va de rodillas a decirle, Dios, mi hermano no puede, pero tú en él sí. Tu palabra dice que tú le das fuerza al cansado y se la multiplicas al que ya no tiene ninguna. Y cuando en el contexto espiritual hablamos de no tener ninguna fuerza, es cuando sentimos que no hay salida a la situación que estamos enfrentando. No importa el nombre que le pongamos a la situación. La situación puede ser deuda, la situación puede ser un conflicto familiar, la situación puede ser tu sentimiento, la situación puede ser un problema de salud. No importa el nombre, pero lo que sea que te lleva a asumir no puedo más, te está llevando a un contexto de quiebre espiritual donde hay que decidir qué vamos a hacer. Miremos lo que decía el salmista. Vayamos al Salmo 3, versículo 1 y versículo 2. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, Salmo 3, versículos 1 y 2. ¡Oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Sabe qué estaba pasando David? Su propio hijo Absalón lo andaba buscando para acabar con su vida. Su hijo Absalón consideraba que era tiempo que reinara él y no el papá. Y David tiene que huir. Y en medio de su aflicción, David dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Pero es que su adversario principal era el hijo, por eso le dolía. Quien había armado un ejército y le había puesto preso a la cabeza de su papá era su propio hijo, por eso lo afligía. Y el rey David, a través de este pasaje, nos muestra que no fue inmune al dolor, a la ansiedad, a la fatiga que le causaba la situación que estaba enfrentando. Y no por eso dejó de ser David. Y no por eso cada enseñanza a través de los salmos
deja de tener un peso espiritual tan profundo, a pesar de que David se fatigó, a pesar de que David dijo no puedo más, a pesar de que David incluso cayó y fue señalado y fue juzgado. Pero cuando Dios escoge a alguien para un propósito, prevalece el propósito por encima del juicio, por encima del señalamiento y por encima de la fatiga. Y haciendo este paralelo entre Isaías y David, encontramos que hay 3 puntos en común entre ellos. Número 1, ambos fueron conscientes de sus circunstancias. David nunca tapó el pecado, ¿o sí? Se presentó donde el profeta y le dijo, mira, está pasando esto. El profeta le dijo, cuéntame. Y cuando le contó, el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y David se negó. No, David dijo, es así. Y le costó la vida a su hijo. Ambos expresaron abiertamente a Dios sus sentimientos. Y ambos recibieron de Dios consuelo. Mira la respuesta de Dios a David. Ahí mismo en el Salmo 3, en el versículo 3 al 6, dice, después que presenta su queja, después que presenta su aflicción, después que presenta su dolor, viene la revelación del Espíritu. Revelación del Espíritu. Esto no es de lógica ni de fuerza. Mas tú, Jehová, mira que él presenta su queja y después viene la revelación. Bienvenido, Espíritu, Dios te bendiga. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Primero, mira que él dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Estaba rodeado entonces, pero él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde sus montes santos. Yo me acosté, pero no se acostó y se desveló. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué quiere decir esto? Que sí estuvo debilitado, que sí estaba en aflicción, que sí tenía conflicto, pero como él entregó la carga a Jehová, pudo ir a descansar, a recibir refrigerio de Dios para poder levantarse al día siguiente con fuerza nueva, renovado en el espíritu, renovado en las emociones, renovado en las fuerzas, porque sabía que ahora la batalla que él enfrentaba no era de él, era de Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la oración emocional y la oración en el espíritu? La oración emocional es esa que hacemos, Señor, mira este problema, mira esta deuda, Señor, no puedo con ella, te la entrego, pero a los 10 minutos, ¿cómo voy a hacer para resolver este problema? No la entregaste, no la soltaste. Se requiere de fe para entender que se la entregué a Dios y si está en las manos de Él, está en el lugar correcto. No tiene sentido afligir a los que me rodean con el problema que todos sabemos que tenemos, cuando más bien podemos tomar a los que me rodean y decir, entreguemos como familia, entreguemos como iglesia, entreguemos como amigos, entreguemos como cuerpo esta circunstancia que estamos viviendo, porque por la palabra yo sé que el Señor es mi escudo, que el Señor es mi fortaleza y que Él responde la oración de los justos. Y dice el versículo 6, por lo tanto, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Qué hace el cobrador para hacerte sentir que tienes que pagar? Javier, te amenaza. Te amenaza a las 7 de la mañana y después te llama 30 veces para decirte lo mismo. Claro, o no es así. Y eso tiene un fin. Y es que llegues al desespero. Y en el desespero le resuelvas o le resuelvas.
Así trabaja el diablo. Forzarte a que tomes decisiones impulsadas por el desespero que no te van a resolver nada, sino que te van a fabricar más conflictos. Señor, tenemos 2 días sin comer, no hemos prendido la estufa, nos cortaron el agua, nos cortaron el gas, nos cortaron la luz. Yo sé que el vecino de la esquina a las 5 de la mañana sale a hacer mercado y lleva como 10 millones de pesos en el bolsillo. En el nombre de Jesús voy a pegar mi primer atraco. Según se justifica, pero el fin no justifica los medios. Eso es como el hombre de 50 años que no tiene novia, no tiene esposa y entró en el desespero y ahora lo primero que se le atraviesa se hace un hombre vestido de mujer. ¿Sabe a qué me refiero? Porque los algoritmos se activan aquí cuando uno habla de trans cosas. Se va para Panamá con el amigo de el presi a tomar decisiones apresuradas. O la mujer que dice, yo no suelto, yo no puedo, es que yo no me voy a quedar sola. A veces Dios nos quiere solos. Porque cuando tratamos de llenar espacio de nuestra fuerza, tomamos malas decisiones. Y esta berraca carne, esta carne se acostumbra hasta lo peor. Recuerdo, yo compartí una vez el testimonio de Jaime Vaca, un indigente, una persona en condición de calle, que conocimos en el centro de Barranquilla, y Jaime dormía en el orín y en las heces, los excrementos de otros drogadictos. Y un día pasó y nos dijo, ayúdenme. Lo llevamos a un sitio, se bañó, le conseguimos camisa, pantalón y lo llevamos a un hogar para restauración de drogadictos. Yo fui a visitarlo como a la semana y yo no lo conocía, sin barba, como ahora estaba comiendo 3 veces al día, se notaba diferente. Jaime, las uñas de los pies le daban la vuelta en los dedos, no es exageración. Una persona que tenía 6 meses sin bañarse, sin cuido, sin nada. Y cuando yo lo vi, yo me alegré y fui y lo abracé. Jaime, qué bien, ¿cómo te ves de bien? Y dice, no, hermanito, yo estoy mal. Llorando me dijo, yo extraño la calle, yo me voy para allá. Y se fue. Se devolvió. En la lógica de uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que esté mejor durmiendo en los orines y en los excrementos de otros cuando allá tenía techo, 3 comidas, enseñanza bíblica, atención médica? Pero la carne hace memoria y se acostumbra a cosas impresionantes. Es allí porque, y me voy a meter en un terreno peligroso, hay mujeres que se acostumbran al maltrato y lo normalizan como si fuera amor. Pastor, él me ama. Él me da 4 o 5 trompadas cuando viene en la mañana y le pregunto por la plata. Pero yo sé que lo hace por culpa mía. Porque es que yo soy gritona. Pero es amor. Eso no es amor, oye. Están enfermos los dos. Eso es obsesión. Eso tiene una raíz espiritual y una raíz emocional. ¿Por qué? La Biblia dice que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Eso no quiere decir que no le vas a poder decir, ajá, te equivocaste. Eso no quiere decir eso. Sí, porque entonces, ya, yo sé cómo es, y me va a decir, mira lo que predicaste, no me digas esto porque tú predicaste esto. Tienes que cambiar el tono de voz. Ahora tienes que decirle, te equivocaste, amor. No es eso. No es lo que decimos,
sino la forma en que transmitimos lo que decimos. Pero hemos tenido esos casos donde una mujer está siendo maltratada, abusada, porque cuando un hombre crea dependencia exclusivamente de lo sexual, eso es un abuso. Eso es un abuso, porque una mujer no es solo carne, una mujer también tiene sentimientos, una mujer también tiene pensamientos, una mujer también tiene sueños. Y si el hombre simplemente la busca para satisfacer una necesidad, esta mujer necesita salir de allí. ¿Por qué? Porque se ha convertido en este par de lentes, en un objeto. Y una mujer no es un objeto. De hecho, note usted que las leyes ridículas estas de los woke ahora dicen que si usted corrige un perro, te pueden poner preso porque es un animal sintiente. Y a la mujer que permite que la degraden como mujer, porque una mujer que permite el maltrato se está degradando a sí misma, la llevan a la categoría de animal sintiente. Es más, ¿cuántas mujeres, cuántos feminicidios se hubieran evitado si la ley funcionara realmente? Porque fueron y denunciaron que este maltratador le daba puño, la amenazaba, la golpeaba cada vez que llegaba borracho o drogado y nunca le prestaron atención, sino cuando la encontraron con 45 puñaladas. ¿Listo? Y decía que me metía en un terreno complicado. Porque es necesario entender que los sentimientos que no han sido crucificados en la cruz de Cristo son traicioneros y son peligrosos. El afán, la ansiedad nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Cuando yo digo es mejor que estés solo que mal acompañado, es eso. Cuando tu confianza está en Dios, Dios proveerá. Y cuando Dios dice, Dios proveerá, en su palabra dice, Él sabe de qué tienes necesidad. Y si tu necesidad como persona es una compañía, Dios la proveerá. Si tu necesidad como persona es lo económico, Dios lo proveerá. Si tu necesidad como persona es tu salud, es saber tus emociones, es recuperar tu autoestima, Dios lo proveerá, pero es que tú tienes que creerlo. ¿Y sabes cómo sabemos que lo estás creyendo? Que te atreves a quedarte a solas con Dios. El salmista dice, Isaías dice, los que esperan, volvemos a Isaías, dice, los que esperan a Jehová. Y hay un pasaje donde el salmista dice, yo esperé en Jehová. Y son dos cosas totalmente diferentes. Esperar en Jehová es poner la confianza en alguien, tener la certeza de que ese alguien hará algo para ti. Y esperar implica dar un tiempo a que ese alguien te responda. La Biblia no se equivoca en nada de lo que tiene escrito, porque nosotros tenemos que aprender a esperar primero en, para aprender a recibir a. Porque cuando yo tengo mi esperanza en el Señor, también el Espíritu Santo me da convicción de que todo tiene su tiempo. Y entonces, el afán y la ansiedad terminan perdiendo autoridad en nosotros. Isaías 40:31 es la respuesta de Dios a Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová levantarán águilas como las águilas. Y esto habla
de una renovación en la visión. Tener alas como de águila no es que tú vas a volar, como la serie que estamos viendo mi esposa y yo anoche, que le abre los brazos y vuela. Habla de visión, habla de ser renovado en la visión. El águila, la característica principal del águila es la visión que tiene para ver una presa a la altura que está elevado. Los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán. Esto habla de perseverancia, de constancia a pesar de que las cosas no se ven, yo insisto. Y los que esperan a Jehová, dice, caminarán y no se fatigarán. Nosotros esperamos en Dios a que en su tiempo responda nuestras peticiones. Y a. Hay un detalle que quería compartir. Vayamos ahora a Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora veremos. Juan 7, 38. El que cree en mí, aquí habla Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hablo de una fatiga espiritual y llego a este terreno donde Jesús está hablando del Espíritu Santo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y aclara, esto digo del Espíritu con E mayúscula que habían de recibir los que creyesen en él. Hay que mirar la característica de un río para poder entender el proceso que nosotros como creyentes vivimos. Los ríos están sometidos a los cambios del clima, sí. Los ríos en verano el caudal se disminuye. Cuando estuve en La Guajira, el río Rancherías, que es el río que surte de agua a Riohacha, el río Rancherías llega un momento que queda hecho un hilo. El río Manzanares en Santa Marta queda hecho, muchas veces ha quedado seco. Pero cuando viene la creciente, el río recupera su cauce. El río es un fluir constante de agua, es cierto, pero los ríos son afectados por el clima y otros factores, de modo que aunque siguen fluyendo en el cauce, muchas veces disminuye su volumen de agua. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrían ríos, entienda que nuestro caudal espiritual, llamado río a través de Jesús, va a ser afectado por factores externos y por factores internos. Es más, como decía, hay ríos que se secan en verano y que cuando vienen las lluvias vuelven a tener nuevamente su cauce. Y esto en el contexto espiritual me recuerda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Con lo anterior deseo ilustrar cómo, a pesar de orar fervientemente, de buscar alimento en la palabra de Dios diariamente, de tratar de vivir fielmente a esa palabra que estamos recibiendo, vamos a experimentar periodos de sequía, periodos de fatigas espirituales, hasta que venga una nueva creciente de Dios y arrastre, entre comillas, todo aquello que ha estado afectando el fluir del Espíritu Santo en nosotros. En nuestro interior hay áreas de nuestra alma que le hacen oposición al Espíritu Santo, sí. No como dice Ana Méndez Ferrer, que el alma está fragmentada. El alma no se puede fragmentar, eso es mentira. Porque el alma es etérea. Pero sí es cierto que el alma
que es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, le hace oposición al Espíritu Santo. Y vuelvo al ejemplo que estaba diciendo de la mujer que termina normalizando el maltrato como un estilo de vida. El Espíritu Santo le dice, deja, suelta esto que te está acabando. Pero hay un área del alma que dice, es que si lo suelto, ¿con quién me quedo? Es que si lo suelto, ¿de qué vivo? Es que si lo suelto, ¿qué van a decir de mí? Esas áreas del alma que se resisten a entregar al Espíritu Santo íntegramente nuestro ser, terminan provocando sequías, fatiga espiritual desde el interior. Ahora, necesitamos que llegue una creciente de Dios. Es necesario cuando experimentamos la fatiga no quedarnos en la fatiga. El Espíritu Santo nos va a estar diciendo, no estás bien. Y si no quiere escuchar al Espíritu Santo hablarme a mí, va a decir a través de alguien, no está bien. Pero Él siempre va a estar tratando de recordarnos. Busca. Salmo capítulo 3, versículo 3 al 6, decía hace unos minutos, que es esa creciente de Dios, cuando el salmista dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, yo dormí, y yo me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentó. Por lo tanto, si Jehová me sustenta, yo no temeré a 10 millares de gente que me rodeen, que me amenacen, que me digan que hasta ahí llegué. Isaías 40:31 es esa creciente de Dios a través del profeta Isaías, cuando dice nuevamente que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán renovados en Dios. Cuando hay fatiga espiritual, la única solución está en ir al altar de oración a renovar nuestras fuerzas en Dios. Eso es que te van a imponer las manos y recibe transferencia espiritual. Sigue creyendo, esto no funciona así. Te pueden meter un chuki como una obra de lobo, pero la renovación de nuestra fatiga, la renovación de nuestra fuerza es gratuita y se conquista de rodillas en el altar de Dios. Allí en ese rinconcito donde no le escondo a Dios nada de lo que soy, donde le admito a Dios todo lo que he hecho correcto o incorrecto, donde reconozco delante de Dios la causa de lo que me tiene en esa condición. Y allí recibo consuelo, y allí recibo refrigerio, y allí recibo paz. Tenemos otro caso espectacular aquí. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en tu debilidad, dice
en la debilidad. La debilidad implica quebrantamiento. La debilidad implica cansancio. La debilidad implica fatiga. La debilidad incluso implica inconformismo. Y me impacta la respuesta del Señor: bástate mi gracia. Los teólogos pelean esas peleas teológicas que no llevan a ninguna parte, que era visco, que era feo, que era gordo, que era enano. ¿No? Lo único que sabemos es que Pablo no lo quería tener, que se miraba al espejo y yo no quiero eso que está allí. Y cada vez, y él dice, 3 veces lloré al Señor para que me lo quite. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo, aprende a usar ese aguijón como bendición. ¿Qué hacía el aguijón? ¿Cuántas veces había llevado el aguijón a orar? Eso. El aguijón a Pablo no lo apartó de Dios. El aguijón obligó a que Pablo se acercara más a Dios. Cuando tú y yo estamos en medio de un proceso de fatiga o de debilidad, la solución no es irte de la iglesia, la solución no es darle la espalda a Cristo, la solución no es apartarte del que te aconseja. La solución es buscar todas las veces que sea necesario refugio en Dios. Si Él quiere hacer un milagro, nadie le va a estorbar. Pero si Él decide que te da la fuerza para resistir, tampoco nadie lo va a obligar. Hoy no vine a enseñar, a traer una enseñanza llena de exegética ni de homilética. No. Yo te estoy hablando de una vida práctica en el Señor. Porque las pruebas no hacen distinción de estrato. Las pruebas, las luchas, las batallas no hacen distinción de nacionalidad, ni de país, ni de color, ni de etnia. Las pruebas van a venir y tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer cuando llegue la prueba y cuando esa prueba me sobrepase. Porque es que la fatiga viene cuando la prueba nos sobrepasa. La fatiga espiritual y emocional viene cuando no sé qué hacer con todo lo que estoy viviendo. Y es allí cuando el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que muchas veces las soluciones de Dios son tan sencillas que a la lógica no le parece. Yo no te estoy diciendo aquí lo que Lewis dice, lo que Trump dice, lo que Murphy dice, lo que Calvino dice, lo que Arminio dice. Yo te estoy diciendo aquí lo que la Biblia le dice a aquel que tiene oído para oír. Porque dentro de la iglesia hay gente que se sienta en una silla pero no tiene oído para oír. Por eso Jesús dijo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice, no lo que tus emociones quieren oír. Termino con esto. Recuerdo a la hermana que se congregó con nosotros y de repente yo leía Isaías 41, dice, y esta hermana se levantaba y decía, yo la agarro. Nadie la agarró, la agarré yo. Eso es emoción, pura emoción. Las promesas de Dios son para el que cree, no para el que las agarre y se las arrebata a otro. Y aún, las promesas de Dios son condicionales o son incondicionales. Por eso es que Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente y pusieres por obra los estatutos y decretos que yo te prescribo hoy, las bendiciones te alcanzarán. ¿Tú quieres bendiciones? Camina en obediencia. ¿Ya? Tú no tienes que corretearla, tú no tienes que perseguirla, tú no tienes que forzar. Por eso es que me decía un hermanito que se congregó con nosotros, ya yo no llamo al pastor porque yo sé lo que me va a decir. ¿Qué te va a decir? Ora. Pero si es que en la oración está la respuesta.
En la oración está la solución. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solo dice te responderé, sino dice te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 17, versículo 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina tu oído, escucha mi palabra. Salmo 86, versículo 7. Te estoy dando algunas herramientas. Salmo 86, 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré. ¿Y por qué lo llamaré? Dice: porque tú me respondes. El salmista habla con la certeza de que cuando él iba a orar, sabía que de vuelta vendría una respuesta de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Dios no decía. Él no le llegó un WhatsApp diciéndole cuándo le iba a responder, pero sabía que Dios iba a hacer. Y es lo que la iglesia necesita recuperar. Esa convicción que en medio de la necesidad, que en medio de la aflicción, cuando yo vaya a mi altar, cuando yo doble mi rodilla y clame al Señor, yo salga de allí con esa inyección espiritual, con esa fuerza renovada, con esa convicción absoluta de que al Dios que le clamé me va a devolver de mi oración, por mi oración, una respuesta. Isaías 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Si tú te das cuenta, estas 4 citas últimas que tomamos nos hablan de la convicción de que nuestro Padre Celestial está atento, pendiente de todo aquello que estás viviendo en este momento. Iglesia, tú no estás conectado a esta palabra por casualidad, ni estás aquí por casualidad. Quizás todos los que vinimos aquí hoy estamos fatigados espiritualmente. Yo tuve una conversación con el hermano Javier hace 2 días. Y estábamos hablando específicamente de temas que tienen que ver con esto de la fatiga espiritual. Por eso cuando orábamos, antes de empezar el servicio, en la transmisión, orábamos diciéndole a Dios: enséñanos a tomar decisiones, no por emoción, sino por convicción. Ser un hijo de Dios no tiene que ver absolutamente nada con una denominación, con un título, sino con una convicción. Hay una palabrita de 2 letras que cambia todo: fe. Cuando nuestra fe se enfoca, todo ser humano en la tierra tiene fe. Fue dotado de la capacidad de tener fe, todos, creyentes e incrédulos. Tanto así que las etnias que viven allá en el Amazonas todavía, un rayo le pega a un tronco y encuentran el tronco prendido y van y lo tallan y se postran a adorarlo, porque están capacitados, están dotados por Dios con fe. Todos. El ser humano fue dotado por Dios con fe. El tema es que cuando yo vengo a Cristo, mi fe ahora se canaliza a los cielos, no a un muñeco, no a una madera, no a una foto, no a una estampa,
Allá está mi madre en los cielos viéndome, ella me está cuidando. No, olvídate de esa película, que eso no es así. El tema no es así. El único que te cuida desde los cielos se llama Jehová de los ejércitos. El único que está pendiente de tu necesidad se llama Jesucristo, que dice que es mediador entre Dios y los hombres. Y el único que te puede aconsejar sabiamente, aún mientras duermes, se llama el Espíritu Santo. Por eso necesitamos deconstruir esa vieja criatura, que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Dios sabe que no es fácil. Por eso es que Dios es Dios de misericordias. Para Dios es válido tu intención de buscarlo, a pesar de que bajo la óptica del religioso aún no llenan los estándares que la cristiandad considera perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos delante de Dios. La perfección es Cristo. Pero es necesario levantarse cada día con la disposición de permitirle a Dios que me haga diferente a lo que era ayer. Es necesario aceptar que nos hemos equivocado. Sí, claro. El proverbio dice claramente: el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Y la misericordia de Dios es un paquete tan amplio que se escapa de nuestro entendimiento lo que Dios puede hacer para cada uno de nosotros, los que hemos aceptado que nos hemos fatigado, que nos hemos debilitado, que nos hemos cansado. Realmente le oraba al Espíritu Santo al Señor esta mañana, pidiéndole que este mensaje, así como me habló a mí, pueda hablarle a alguien que pueda estar pasando por un momento de dificultad en su vida, a alguien que pueda estar preguntándose: Dios, ¿hacia dónde cojo? ¿Qué camino quieres que coja? ¿Hacia dónde miro? Porque la palabra que viene de Dios, sí, confronta, sí, revela lo que somos nosotros, pero también restaura y edifica. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Mis hermanas que están allá en la distancia, México, Venezuela, Chile, España, Ecuador, Perú. Mi hermana Flavia allí en Nicaragua. Mis hermanas allí en Costa Rica y en El Salvador. Yo les invito allí donde se encuentran en este momento a que por un momento hagamos un alto y nos unamos ustedes y nosotros aquí en una pequeña oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad. Súbele, amor. Gracias por este tiempo que nos has regalado hoy. Gracias por este refrigerio. Porque tu palabra enseña que para el que cree todo es posible. Por tanto, mi hermana, mi hermano que estás aquí con nosotros, tú que estás allí en la distancia, dile a nuestro Padre Celestial: yo te entrego mi corazón en esta hora. Examíname. Mira mi soledad.
Mira mis equivocaciones. Aunque sé que nada de lo que he hecho ha quedado escondido delante de tus ojos. Padre, yo vengo a ti ahora. Yo vengo en tu presencia a decirte, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname, Padre. El afán, la aflicción, me han llevado a actuar equivocadamente, Señor. Padre, te pido perdón. Allí donde tú estás, díselo, Dios, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname. Y lléname en este momento de tu presencia. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu paz. Mira, toma a la persona que tienes allí a tu lado y levanta una oración por ella. Dile, Padre, tú sabes lo que él está viviendo, tú sabes lo que ella está viviendo. Y tú eres el Dios que da fuerza al que no tiene ninguna. Tú eres Dios que levanta al caído. Eres Dios que restaura al dolido y al herido. Y por eso estamos delante de ti ahora, rindiendo nuestra debilidad, rindiendo nuestra ansiedad, Padre, rindiendo nuestro dolor, porque hay situaciones que golpean, hay situaciones que llegan al alma, hay expresiones de hijos, de padres, de familias que duelen, que afligen, y tú lo sabes, Dios. Y esa aflicción nos lleva a la fatiga, al cuestionamiento muchas veces, Padre. Y por eso te pedimos perdón. Pero también en el nombre de Jesús te pedimos una respuesta, Padre. Te pedimos una revelación en nuestra intimidad. Mira, mi hermano que te ha preguntado qué voy a hacer, cómo voy a hacer. El tiempo se me ha venido encima. Dios, en el reposo contigo, en su intimidad contigo, háblale, muéstrale que al final Él depende de ti. Siempre ha sido así, siempre hemos dependido de ti. Tú eres la mano que se ha extendido para bendecir, tú eres el empleo que ha llegado, tú eres el corazón que es tocado, tú eres el trabajo que llega a nosotros, tú eres el negocio, tú estás en todo, tú lo llenas todo, tú eres el abrazo que restaura, tú eres esa palabra que llega a nuestro oído diciendo te amo. Tú estás allí también, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tú estás en medio nuestro. No estamos solos. Aunque el momento de la aflicción nos diga que estamos abandonados, tú no abandonas a tus hijos. Nuestra oración siempre está en tu oído, dijo el salmista. Tu oración, mi oración, nuestra oración siempre está en tu corazón, dijo el profeta Isaías. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Y permite que cada hogar representado aquí, que cada hogar representado allí en la distancia, Padre, perciba, experimente tu respuesta, tu mover, tu gracia, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Dios. Entendemos el porqué de la oposición para venir a este lugar, entendemos.
que tenías un detalle especial para nosotros. Y te damos la gloria y la honra a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. De verdad, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, mis hermanas, por estar allí en la distancia. Esperamos que pueda ser de edificación este mensaje. Y hasta la próxima transmisión. Dios les bendiga.